Este tema de la voz de Dios es un tema poderoso. El domingo pasado estábamos en Los Cipreses, en el culto, y mientras estábamos ahí cantando, el Señor me hizo acordar unas formas que teníamos cuando éramos, con Emma estábamos trabajando con jóvenes y adolescentes para enseñar acerca de escuchar la voz de Dios y reconocer la voz de Dios. Tranquilo, no les voy a hacer nada raro. Con los jóvenes hacíamos cosas bastante locas, pero hoy no sé si es el día. Lo pensé, les juro que lo pensé, pero dije no les compliquemos la vida a la gente. Pero qué importante que es saber reconocer la voz de Dios entre tantas voces. Y no me refiero solamente a las voces que pueden venir de cuestiones mentales, no me refiero a eso, sino que estamos escuchando en nuestra cabeza ante cada decisión, ¿no? No sé, una pavada pareciera, pero lo llevo a otro terreno. Te vas a comprar una ropa y decís, me compro esto o lo otro, y empieza la voz de tu mamá que te decía eso. Hola, ahí está. Soy terrible. Bueno, y escuchamos tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, y si lo traemos al terreno espiritual, también es así. Están las voces de nuestro orgullo, las voces de nuestras tradiciones, las voces de nuestras vergüenzas, nuestros miedos, todo eso está ahí, ¿no? Y en el medio de todo eso resulta que está hablando Dios. Y tenemos que aprender a reconocer su voz. Hace unos, como 3.000 años más o menos, cuando Dios dijo, por primera vez le voy a hablar a mi pueblo, porque hasta ahí había hablado con personas, muchas, había una historia larga de personas que escucharon la voz de Dios, pero Dios ahora ya no tenía un amigo, una familia que lo seguía, era un pueblo entero y estaban en un lugar. Dios los había sacado de la esclavitud en el reino de Egipto y los había llevado a un lugar para moldear sus vidas. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, ¿sí? Para los que no conocen la historia de la Biblia, 3.000 años atrás los israelitas habían salido de Egipto de una forma tremenda, milagrosa. Dios había hecho de todo. Ellos habían visto los milagros, que me llamó la atención hace poquito. Encontraron en Egipto y pudieron interpretar unas cosas de esas. Vieron que los egipcios no escribían en papel, pero también escribían en las paredes, eran grafiteros. Y resulta que escribieron cosas, y entre las cosas que escribieron se relatan escenas que son perfectamente compatibles con las plagas de la liberación de Israel, y cae en esa época, así que una linda prueba. Pero la cuestión es que Dios había hecho cosas asombrosas y su pueblo había salido. Entonces de golpe Dios dice, bueno, ahora quiero que me empiecen a conocer. Y armó una escena bastante dramática, porque era una roca ahí en el medio del desierto, un monte de piedra, pura piedra, y de golpe el monte ese se transformó en un volcán. De alguna forma ellos veían fuego, humo. Era un volcán ardiendo y Dios estaba ahí queriendo hablar con ellos. Cuando Dios habló, ¿qué pasó con la gente? Se arrugaron hasta no sé dónde y le dijeron a Moisés, pará. No. Si va a hablar así, mejor que no hable. O sea, que te hable a vos y vos nos contás, dale. Y le pidieron a Moisés que él escuchara a Dios y que les hablara. Qué sopapo para Dios, porque él quería poder hablar con su pueblo y le dijeron, no, sos muy dramático, sos terrible hablando, así que preferimos que otro nos lo aceite un poquitito para que sea un poco más fácil. Y desde ese momento Dios empezó a hablar a través de personas, porque el pueblo había elegido no hablarle, no escucharlo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos hay de los que estamos acá que tienen muchas ganas de escuchar a Dios hablándoles? ¿Alguno se anima? Es tremendo. Y alguno capaz que ni siquiera se imaginó que Dios podía hablarme a mí. ¿Por qué me va a hablar a mí? ¿Qué hay tan importante que me quiera decir a mí? El mundo está repleto de gente. ¿Por qué me va a hablar a mí? Porque Dios nos ama y cuida de nuestras vidas de manera personal, individual. Es re loco porque somos muchos en el mundo y Dios tiene planes con todos y lo hace, pero bueno, suerte que es Dios, ¿no? Si no fuera Dios no podría. Ninguna inteligencia artificial podría hacer semejante hazaña y Él la hace, y de manera constante, de manera permanente. Yo les quisiera preguntar, los que dicen, yo escucho a Dios,
¿Qué me pueden decir de cómo se identifica esa voz de Dios? ¿Qué características hay en esa manera en que Dios habla? A ver, escucho ofertas, a ver qué... Está revolviendo la olla y de golpe, ¡pum!, aterrizó. Un pensamiento distinto. No estabas pensando en eso, no es que estuviste todo el día pensando y de golpe decís, ¡ay, Dios me habla! No, es nuevo, sí. Algo más, a ver. A través de las personas. Pero ¿qué pasa? Alguien te dice algo y de pronto hay algo en tu cabeza que dice, esto es diferente. Todo el día escuché a personas hablando, pero esto de golpe hizo como que se encendió una lucecita distinta. ¿Algo más? Sí, María. Claro, como que de golpe aparece y aparece y aparece y se confirma. Jorgelina, Carlos. Momentos donde uno se comunica con el Señor a través de la oración, a algunas peticiones, y el Señor, en cuanto a mí personalmente, me hace sentir una vibración en todo mi ser. En tu caso es una vibración física, ¿no? Y es la respuesta donde se concreta. De esa forma, es como lo haces, eso es interesante, porque Dios nos habla de la manera que cada uno podemos entenderlo. Es impresionante eso. Se asegura de que vos a tu manera, vos a la tuya, entiendas que esta voz era otra cosa. Jorgelina, vos decías algo. La palabra, dice la Biblia, esto no es un invento de Jorgelina, no es algo que el fruto de la experiencia nada más, que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. Y toda nuestra vida está contenida en eso. Y todo lo que vamos a saber acerca de Dios está ahí. Y no es poquito, es re gordo el libro, ¿sí? O sea, hay un montón acá. Pero Dios nos habla a través de la palabra. Bueno, ¿alguien más quiere agregar alguna cosita más que tenga en su experiencia, como diciendo, eso es lo que a mí me enciende la alarmita de que es Dios hablando? A ver, ¿alguien más? Hablar a través de sueños, sí. Eso, hay como una inquietud, algo que no se queda quieto hasta que sucedió eso que Dios te estaba diciendo. ¿Algo más? Claro, es un pensamiento distinto. Bueno, yo me anoté algunas cosas. Primero, que es una voz suave, Dios no habla a gritos. Hay veces que Dios habla de manera audible, algunos lo han percibido de esa manera, a mí nunca me habló de esa manera Dios, pero no importa, o sea, no necesita y ni es lo más común. El otro día vi un videíto de un muchacho que le decía al pastor, quiero que Dios me hable, entonces le dice, bueno, lee la Biblia, no, pero yo quiero que me hable, que yo lo escuche, bueno, léela en voz alta, dice. Bueno, hagámosla corta, ¿sí? Bueno, pero en realidad no es tan común que Dios hable de manera audible. En algunos momentos y por algunas circunstancias quiere hacerlo de esa manera, pero no es lo más común. Es más, es una voz suave, es algo suave, es algo persistente, como decía Ágata, no se nos va. Porque a veces es algo que yo pienso que es de Dios y fue un rato después ni me acordé de lo que había pensado. Esta no se va. Otra cosa es que no tiene contradicciones con la Biblia. Podemos encontrar que la Biblia habla de eso también. Te mueve en dirección al amor y a la humildad. Si es un pensamiento que te inspira venganza, bronca, me voy a desquitar, me van a... No es algún otro que te está hablando, pero no es Dios. Una cosita más que sumo a esto es que aunque te impulse a hacer algo arriesgado, y que te da medio jaboncito, hay algo en el fondo, muy adentro, que te dice, hacelo, está bien, anímate. Y como que te trae paz. Y vos decís, pero es una locura, me van a matar. Hacelo, está bien. Eso es voz de Dios también. Así que hay algunos tips para los que están queriendo escuchar la voz de Dios. Y saben que todos los que le pidieron a Dios que venga a vivir a su vida, Dios lo tomó en cuenta y vino. Y su Espíritu Santo está viviendo en vos. Entonces, está ahí. ¿Qué tiene de raro que te hable?
Si no te habló todavía, si no entendiste eso, pedile. Decile: Dios, yo sé que estás acá. No porque estás acá sentado en la silla delante mío, estás acá. Entonces me estás escuchando. Habla a mi corazón de la manera que yo te pueda entender. Y se van a sorprender porque Dios va a hablar. En Juan capítulo 10, ahora vamos a leer de la Biblia algunas cositas para los que les resulta un poco más nuevo. Sepan que vamos a leer alguna cosa que dijo Jesús y después algo que se escribió hace más o menos unos 3.000 años atrás también. En el capítulo 10 de Juan hay una metáfora que Jesús hace acerca del pastor y las ovejas. Y bueno, acá algunos me dicen pastor, a mí no me gusta que me digan pastor, pero bueno, si alguno me quiere decir pastor no me ofendo. Pero no se refiere a esto, sino Jesús está hablando acerca de él mismo como que cuida a su rebaño, lo que hacía un pastor en esa época. Hoy en esa época no existían los alambrados, entonces si vos querías que al final del día tus ovejitas estén todas ahí, y pues quédate ahí, cuidalas. Y si vos veías que tus ovejitas no tenían pasto, movete, porque allá hay un manchón de pasto más verde y necesitan comer eso. Y tus ovejas tienen sed, las tenés que llevar. Entonces era todo un gesto de cuidado. Aparte había animales rapaces que querían comerse las ovejitas también. Entonces el pastor tenía que defender. El pastor era todo un símbolo de cuidado, de protección. Y a la noche las llevaba todos al redil, que era como un corralito de piedra, donde estaban protegidas. Ahí no les iba a pasar nada. Entonces, en el capítulo 10 de Juan, Jesús está hablando de esa figura, de esa metáfora del pastor. Esperen que lo encuentre yo también. Si alguno no tiene Biblia, tienen dos opciones. Una, descargarse en el celular. Esa es la versión... Es práctica, es muy práctica. Pero juntate unos pesitos y comprate una Biblia, no te vas a arrepentir. En el capítulo 10 de Juan, entonces dice en el versículo 2... Leamos del versículo 1, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta, y acá empieza a hablar de él, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Quédense con esa fotito, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Es una metáfora. Después se le explica en los versículos que siguen, pero un poquito se va por otros temas que no era lo que entendía yo que les tenía que compartir. Me quedo con este concepto, el pastor llamando a las ovejas y las ovejas escuchan la voz y van ahí. Yo no soy muy de campo, pero he visto personas... sí, una vez estuvimos en un campo hace un tiempito atrás, donde el dueño del campo de golpe hacía un ruidito, no sé qué hacía, y todas las ovejitas que estaban desparramadas, de golpe todas levantaban la cabecita y venían, calculaban que le iban a dar de comer. Y fue una trampa, fue solo para mostrarnos a nosotros el dominio que tenía sobre las ovejitas. Pero fue muy llamativo cómo él hizo ese ruidito y las ovejas lo pescaron al toque y vinieron corriendo porque reconocieron quién era el que las llamaba. Si yo hacía mi ruidito, las ovejas, cuando mucho, alguna iba a levantar la cabeza y iba a bajar la cabeza y seguir comiendo como diciendo, ¿este quién es? Entonces, qué importante que es esto. Pero ¿saben qué? Esto no es para todos. Upa, ¿cómo? ¿No? Tranquilos, no se asusten. En realidad es para los que ya son parte de ese rebaño y ya aprendieron a reconocer esa voz. Un corderito que nació anteayer. El pastor hace su ruidito y las ovejas corren. ¿Y el corderito qué hace? ¡Ey! ¿Dónde van todos? Y va porque van los demás, pero no conoce la voz. O sea, hay un proceso para conocer y reconocer esa voz que nos llama, la del pastor que nos ama y que nos cuida. Entonces va a llegar el momento en que podemos reconocer esa voz y que no nos vamos a confundir con ninguna otra voz, pero hay que seguir adelante y meternos y estar con el pastor, estar con el Señor, escucharlo una y otra y otra y otra vez, hasta que su voz se nos meta en el corazón
y la identifiquemos a la perfección. Es todo un proceso y lleva su tiempo, pero vale la pena intentarlo. Ahora vamos a hacer un salto. Miren, vamos a ir... Esto que leímos recién se escribió alrededor del año 70. Ahora vamos a ir 1000 años antes. En el libro de Salmos, el Salmo 95. Y ustedes, por ahí, al principio, puede ser que se desconcierten porque parece como que habla de otra cosa. Pero van a ver a dónde llegamos y van a ver que no está hablando de otra cosa. Salmo 95. No sabemos exactamente quién escribió este salmo, esta canción o poesía de adoración, de alabanza y de reconocimiento de Dios. No está claro quién lo hizo, pero no importa. Cuando vemos lo que está escrito, vemos que esta persona conocía a Dios de veras. Entonces empieza el Salmo 95 con una situación de culto, de tiempo de alabanza, lo que estuvimos haciendo hace un ratito. Dice el Salmo 95, vengan. Hago un stop en esa palabrita, vengan. Todos nos acercamos a Dios de manera individual de alguna forma. O sea, no tiene sentido que vayas a un lugar donde hay un montón de gente y hacen cosas que vos no tenés nada que ver y no compartís nada de todo eso que están haciendo. O sea, si no está tu corazón puesto ahí, en esa acción, estás siguiendo a la manada, pero no hay nada tuyo ahí, ¿no? Y acá dice, vengan, como un grupo, como un rebaño, después hace la figura del rebaño, van a ver que llegamos ahí también. Como un grupo de personas, ¿no? Porque Dios nos ve individualmente, pero al mismo tiempo nos ve como familia y nos invita, vengan. Y el salmista dice, vengan, todos juntos. No tiene tanta, es diferente. Vos podés buscar al Señor en tu casa, vos podés orar y Dios está ahí. No es que Dios está en la iglesia. Vos querés hablar con Dios, la oficina está en la iglesia. No. Ahí donde vos estés, Él está. Porque si lo invitaste a vivir en tu corazón, claramente donde esté tu corazón está Dios también. Así que es cuestión de hablarle y Él te va a escuchar. Entonces, Él está ahí donde vos lo convocás, pero es diferente en el culto a Dios. Dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias y aclamémoslo con cánticos. Fíjense que esto parece cualquier cosa menos una situación silenciosa y contemplativa. Yo veo, no sé si alguno ve otra cosa, pero yo veo ruido, música, canción, júbilo, alegría, festejo. Esto veo en esta expresión. Por eso, cuando alabamos a Dios, tendría que estar todo eso presente de alguna forma. Puede haber canciones que son más reflexivas, más que se meten para adentro y que nos ayudan a ver cosas más profundas, pero en el fondo es nuestra alegría de que estamos delante de Dios. Venimos, como dice acá la invitación esta, vengan. Y hoy ustedes vinieron. O sea, hay un montón de vengan, porque hay iglesias por todas partes, en todas partes se juntan a alabar al Señor y en cada uno de esos lugares estamos respondiendo a un vengan, a una convocatoria. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Así que si no te gusta cantar mucho, si no sos muy musical, si te sentís que sos medio perro cantando, vos cantá, porque esto es una expresión comunitaria de alabanza y de celebración de un Dios tan grande que es digno de todo esto. Dice, lleguemos ante Él con acción de gracias, decirle gracias 1000 veces por todo lo que se te venga a la cabeza y un poco más. Decirle gracias, reconoce, es por Él que tenés lo que tenés, es por Él que estás viviendo lo que estás viviendo, aunque sea un momento difícil, es Él el que está trabajando en ese momento difícil para que no quede difícil, para que puedas ver la gloria que hay después de ese tiempo difícil. Es Él. Entonces le agradecemos, le decimos todas esas cosas lindas que ustedes escucharon, que le decimos con las canciones, que a veces te quedas mirando y decís, eso es raro, tranqui. Canta tranquilo, no está cantando ninguna cosa extraña. Dale para adelante porque estás alabando a un Dios que es digno. Y dice acá el versículo 3, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos
están los abismos. En el versículo 3 dice, el gran rey sobre todos los dioses, el gran Dios. ¿Es que hay muchos dioses acaso? ¿Estamos en un mundo politeísta donde hay un montón de dioses? Ni. Sí y no. Son dioses que no son dioses. Son dioses que son entidades espirituales a quien muchísima gente adora. Eso existe, eso es la realidad. Hay mucha de esa realidad. Y también hay cosas que no son, nadie diría es un dios, pero al fin del día termina funcionando más o menos como un dios, donde está toda tu pasión, toda tu afición, donde no te preocupa gastar toda tu plata, donde vos vivirías ahí metido. Bueno, ahí hay algo que se empieza a parecer a un dios, guarda. No lo será, pero en tu corazón está funcionando como algo medio parecido. Así que es para tener cuidado con eso. Bueno, Dios es Dios sobre todo eso, dice este salmo. En sus manos están los abismos de la tierra. Existe un lugar que no sé bien dónde está, creo que... no me acuerdo dónde está la fosa de las Marianas, que se llama, es un pozo en el mar, que es el punto, se supone que es el punto más profundo de la tierra. Bueno, llamémosle a eso el abismo, eso que vos mirás y te da, Dios mío, ¿hasta dónde llega esto? Bueno, ese abismo, desde ese abismo hasta las cumbres de los montes, lo más alto, el Everest, no sé, creo que es lo más alto del mundo. En todo eso Dios es Dios. Así es de grande nuestro Dios. Dice, en sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Todo el tiempo está hablando de manos. Yo lo chequeé, busqué ahí en hebreo, donde está lo original de esto, y en todas las cosas habla literalmente de manos. Dios es espíritu, Dios no tiene manos físicas así. Esto es una forma de explicarlo para que nosotros, que somos humanos y que entendemos lo que pasa con las manos, podamos entender. Pero Dios no necesita manos. De hecho, Él para formar el mundo ni siquiera usó sus manos literalmente. Él dijo, sea hecho, y sucedió, ¿no? O sea, es un capo. Él no necesita manos, pero para que entendamos, habla de las manos, esas manos que formaron todo. Y ahora fíjense cómo de golpe cambia el tono de esto que veníamos hablando del júbilo, la alabanza, el clamor, la música, el canto, el barullo, y dice, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Hace un tiempito hablamos de algo de esto en un culto, lo mencionamos. ¿Ante quién te arrodillas vos? A ver. ¿Se arrodillan delante de alguien o algo? Somos un país libre, soberano, no nos arrodillamos delante de nadie. Tenemos eso grabado en nuestro corazón, somos muy orgullosos. No nos doblegamos delante de nadie. Es una forma de ser, después todos tenemos que estar pagando la cuota de la tarjeta, nos doblegamos de tantas cosas después. Pero bueno, físicamente nunca nos vamos a arrodillar delante del gerente del banco, nada. Delante de un juez, nada. No nos arrodillamos delante de nadie. Sin embargo, en la antigüedad o en los países donde tienen reinos, todavía que hay un montón en la tierra, no es tan raro arrodillarse delante de alguien que es como muy importante, ¿no? Más allá de si sentís arrodillarte o te arrodillás porque si no te ponen un tiro en la cabeza, pero te arrodillás igual. Bueno, pero acá habla de una sumisión voluntaria y dice, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el que nos hizo. No es cualquiera. No es un, qué sé yo quién es el que te hizo. Estás acá por Él. No me refiero a estás acá, bueno, también, pero estás en esta tierra por Él. Entonces no es cualquiera, nos arrodillamos y es una buena práctica. Si no tenés la costumbre de hacerla, yo te recomiendo que empieces a probar qué se siente de estar de rodillas delante de Dios. Sea público, te da muchísima vergüenza, hacerlo en tu habitación, no importa. Pero empezá a practicar esto, a arrodillarte delante de Dios. No es que el arrodillarse sea importante. El arrodillarse es una postura física, visible, de algo que ocurre en nuestro interior. De nada serviría que te arrodilles delante de quien sea si no sentís eso. Es hipocresía, es una truchada, ¿no?
No, nos arrodillamos delante del único que es digno de que nos arrodillemos delante de él. Dice la Biblia que un día toda nación se va a arrodillar. Pero ahí ya no va a ser tanto por voluntario, sino que va a ser delante del poder de alguien que es realmente importante, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por amor, por reconocimiento. Saben que la palabra adoración tiene que ver con el gesto de arrodillarse. Y no es que cuando te arrodillas adorás. No. Vos adorás en tu corazón, tu vida adora a Dios. Y como adorás a Dios, te arrodillás. Es una consecuencia, ¿sí? Acá está hablando entonces de adoración a nuestro Hacedor. Dice, porque Él es nuestro Dios. Es un reconocimiento de quién es. Cuando lo adoramos ya no es la gratitud de lo que leíamos al principio. Aunque tu corazón explote de gratitud, cuando adorás ya esto no tiene nada que ver con vos tanto. Es por Él. Estás reconociendo quién es Él. ¿Quién es ese Dios tan grande? Este Dios tan amoroso. Lo reconoces a Él y entonces te arrodillás delante de Él. Dice, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si tienen la versión Reina Valera de la Biblia, van a ver que dice las ovejas de su mano, algo así. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Cómo dice? Ovejas de su mano. Vuelve al concepto de la mano. Las manos estas que formaron todo son las que cuidan a la ovejita, a vos, tu corazón. Y como que me asusta que una mano tan grande, capaz de formar las montañas estas que están acá al lado, de golpe se me ponga encima. Supongo que en 2 minutos no existo más. Pero Dios tiene esa capacidad de lo grande, gigante, y el cuidado delicado sobre personas y cosas tan frágiles como somos nosotros. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Había algo acá que quería mencionar. Esperen que no se me escape nada. Estas manos tan poderosas que nos formaron y que nos aman y que nos cuidan, y que tantas veces desconfiamos de esas manos, porque pensamos que Dios no nos cuida del todo bien. Eso es para pensarlo. Así que aprendamos a reconocer los momentos de alabanza y de adoración en el culto. Ya, esto ya estamos subiendo un escaloncito para los más nuevos, por ahí puede ser complejo, pero déjenlo ahí, ya lo van a entender. Hay momentos en el culto donde está el barullo, que no es un barullo por el barullo, hagamos ruido, porque saben que el barullo no es la intensidad de la música lo que alaba a Dios, ¿eh? Si no le decimos a Mario, subí el volumen al mango, acá nos quedan todos los oídos sangrando, y qué alabanza. No, porque los parlantes no alaban a Dios. Es tu corazón y mi corazón el que alaba a Dios. La intensidad de lo que sale de adentro es lo que alaba a Dios. No tiene nada que ver con el volumen. Le ponemos onda, tratamos de tocar lindo, los que nos tocan los instrumentos y todo eso, pero la alabanza está en el corazón de cada uno, ¿no? Así que asegurémonos que eso ocurra. Y cuando llegamos al momento profundo, más reflexivo y de cercanía y de intimidad con Dios, aprovechemos ese momento de adoración a Dios. Pero fíjense, de golpe, es como que al que está escribiendo este salmo como que se le saltó la púa. Los viejos van a entender este concepto. Como que de golpe decís, pasó algo raro y que se saltó de tema y cambió. Termina diciendo el versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz. Y como que la frase en realidad termina en el versículo siguiente. Y yo te pregunto entonces, vuelvo al principio, ¿escuchás la voz de Dios? Porque si la escuchás, dice acá, no endurezcan el corazón. Pero estaba tan lindo hablar del culto, la alabanza, gracias a Dios, un Dios tan grande, las montañas, el mar. ¿Y por qué de golpe saltamos a esto de si escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y sigue una nota histórica que lo leemos y después se lo explico para los que no conocen la historia esta. Dice, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo.
Bueno, para los que no conocen cómo siguió la historia, en realidad, antes de eso que les conté del Sinaí, cuando Dios habló y todos se murieron de miedo, les había pasado que estaban en un desierto. ¿Cuál es la característica de los desiertos? Mucho sol y poca agua, ¿no? Bueno, estaban ahí y eran mucha gente y tenían mucha sed. Entonces, habían visto un montón de milagros enormes que Dios había hecho, pero llegó a este punto y nos falta algo tan básico como el agua. No le pedimos a Dios que haga un milagro, que de golpe aparezcan pajaritos de colores. No, le pedimos agua. Es muy básico lo nuestro, ¿sí? Necesitamos agua. Y la gente se empezó a enojar y se enojaron con su líder, Moisés, y empezaron a reclamarle: ¿qué pasa, viejo? Nos trajiste hasta acá. ¿Dónde está Dios ahora? Nos morimos de sed, no puede ser. Y empezaron a enojarse, y Moisés, que no sabía ni bien qué decirle, porque él también era medio nuevo en el asunto, entonces en un momento como que Dios dice, bueno, le dice a Moisés: mira, vamos a hacer así, andá, ves aquella piedra, dale un buen palazo a esa piedra, vas a ver cómo va a salir agua y van a tener agua de sobra. Parece que también encontraron esa piedra, ¿saben? Es llamativo, está ese lugar en el desierto del Sinaí. La cuestión es que Moisés hizo esto y de golpe hubo agua para todos, ¿no? Entonces, ya está, hay agua. Pero Dios se quedó como chinchudo, ¿viste? Y Moisés entendió eso y dijo: pero son bravísimos. Le falta algo un poquito. Vieron que Dios tenía el poder para hacer todo y le falta algo y ya se ponen como locos. Entonces le llamó a ese lugar Meribá y Masá, le puso esos dos nombres que son como nombres recordatorios. Uno significa contienda, enojo, y el otro significaba, esperen que no me acuerdo, ¿cómo? Prueba o provocación, claro. Y el otro altercado, discusión. Fue un momento tenso entre el pueblo de Dios y su Dios, porque no entendían, se habían olvidado de que Dios estaba sobre todas las cosas y que no los iba a dejar morir. Tanto lío para sacarlos de Egipto para que ahora caigan todos muertos ahí de sed. Obviamente eso no iba a pasar, pero ellos tenían sed y Dios no estaba respondiendo a tiempo, así que se enchincharon con Dios y se enchincharon con Moisés y acá se pudrió todo. Dios les dio el agua, pero ellos tuvieron que aprender algo y dice que Dios se enojó y dijo: ¿saben qué? Toda esta gente, todos ustedes, no ustedes, los que estaban allá, ustedes tranquilos, todos los que están ahí no van a llegar a ver la tierra prometida. Sus hijos van a entrar, pero ustedes no, porque son unos cabezones, porque son tercos. Entonces, en este salmo, el que escribió el salmo mucho tiempo después, trae a la memoria esa escena y dice: no endurezcan el corazón. Si escuchás a Dios, no endurezcas el corazón. Qué tremendo cuando se nos endurece el corazón. ¿Por qué se nos endurece el corazón? Hay varias cosas. Una típica es la relación esta entre la autoridad y la rebeldía. Hay personas que naturalmente son y se sienten a sí mismos y lo dicen con un dejito de orgullo. Son rebeldes. Y lo dicen así, levantando la nariz. Son rebeldes. Y sí, a mí no me gusta que nada. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios le dice: pero ahora vas a tener que hacer esto? Ah, no. Y se ponen a discutir. Y el corazón se endurece. La queja constante endurece el corazón. La queja constante endurece el corazón. Cuando desafiamos a Dios, tipo manipulación, es bastante loco pensar que nosotros lo podemos manipular a Dios, pero lo intentamos. Señor, si vos me amás, me vas a conseguir este trabajo. Me imagino las risas allá en el cielo. Nosotros lo vamos a manipular a Dios. Bueno, pero lo intentamos, Y le ponemos pruebas y le pedimos cosas locas y todo eso, ¿no? Bueno, esas cosas endurecen el corazón porque resulta que después Dios dice: no, sabes que yo no quiero hacerte esto. Ya deja de reírse y dice: no, para, esto no te va a hacer bien. Yo entiendo que vos quieras esto, pero no es lo que vos necesitás. Yo te voy a dar lo que vos necesitás. Y ahí la trompa. Entonces nos enojamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, guardamos la Biblia, no me manden versículos, no oren por mí.
Nada. No quiero nada, me enojé. Qué paciencia que nos tiene el Señor. Nos espera a la vuelta de la esquina. Y no es solo el hecho, así como tantas veces hemos escuchado, si ya vas a volver con el caballo cansado. Es cierto, pero no es el tema. Es amor. Y Él dice, necesitas pasar por este aprendizaje. Y si tu aprendizaje pasa por esto, lo respeto. Aprende tranquilo, yo te espero acá. Y Dios nos espera, ¿no? Pero mientras tanto, nuestro corazón se endurece. Entonces, a mí me llama la atención esto, ¿no? Por un lado, y acá vuelvo a este salto rarísimo del salmo que leímos, que por un lado toda alabanza, adoración, el Dios tan grande, amoroso, las ovejas del prado, y que nos cuida y todo eso, y de pronto endurecemos el corazón. Este mismo Dios al que alabamos y le decimos tantas cosas lindas, le decimos, olvídate, yo eso no lo voy a hacer. Este mismo Dios que nos ama y nos guarda y preparó todo para nosotros, le decimos, ni loco. ¿Con ese? No. Que tengo que ir a hablar, que tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle perdón, olvídate, me tiene que arrepentir, se tiene que arrepentir y pedirme perdón a mí, después veo qué hago. Tanto lindo de Dios y le damos vuelta a la cara tan fácil. Y lo hemos hecho, yo lo hice 1000 veces, o sea, no le estoy diciendo, ay, ustedes son terribles, yo soy así y me arrepiento y le pido al Señor que mi corazón no se ponga duro. Me acuerdo de una frase de Osvaldo Pasquet, que la tengo ahí marcadita, no sé si está marcada en algún lado, pero la tengo acá, que dice que se nos ponga el corazón, el cuero duro y el corazón blando. O sea, el cuero duro para poder aguantar cosas, pero el corazón blando para Dios. Era así, ¿no es cierto, Osvaldo? ¿Sí? Bien. Zafamos. El corazón blando. Y sin embargo, a veces hacemos otra cosa. El cuero blando nos entran todas las flechas, todos los tiros, nos ofendemos por todo, nos entristecemos por todo. Y para Dios el corazón duro. Ah, me fallaste. Somos bravos, pero el Señor tiene tanta misericordia, así que no endurezcamos el corazón. Y de esto era lo que yo les quería hablar, que hermano, hermana, si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué hacemos ahora con eso? No sé qué te dijo Dios, si escuchaste la voz de Dios, algo te debe haber dicho. ¿Qué te dijo? ¿Qué no hiciste? ¿Qué preferiste esconder? ¿Qué preferiste postergar? ¿Qué preferiste dejarlo guardado para algún otro momento cuando las condiciones sean más propicias? ¿Qué perdón no querés dar? ¿Qué pasa en tu corazón con eso que Dios te dijo? ¿Qué paso tenés que dar? ¿Con qué te tenés que animar? ¿Qué clase de generosidad tenés que alcanzar? ¿Qué forma tenés que adoptar en tu manera de relacionarte con Dios, con su familia? ¿Qué cosas tenés que cambiar en tu manera de hablar y de pensar? Porque Dios te dijo, no somos tan importantes. Él es Dios, nosotros no somos dioses. Él es Dios. Tenemos la bendita misericordia de un Dios que a pesar de que Él es tan grande y nosotros unas cositas así, unas pulguitas, nos ama tanto. Él es Dios, Él es Dios. Lo mejor que podemos hacer es relajar nuestro corazón, que se ablande y decirle, sí, Señor, te escucho. Sí, Señor, te voy a hacer caso. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que el mejor regalo para Él no son las grandes ofrendas. Estas ofrendas están bien, si salen del corazón están bien, pero no es el tema. El tema es tu corazón humilde delante de Él escuchándolo. Es el mejor regalo que le puedes hacer a Dios. Vamos a cerrar los ojos un momento.